Buenas, mi nombre es Ashley Márquez, estudiante de Medicina en primer año sección 10, pertenezco al grupo número 1 y está conformado por 16 integrantes. Nosotros les vamos a estar hablando sobre el tórax. A continuación les estaré hablando sobre las generalidades del tórax. El tórax, también llamado jaula torácica, es una cavidad a la vez ósea y cartilaginosa en la cual se encuentran alojados los pulmones y el corazón. Considerando de atrás hacia adelante, está formado por las 12 vísceras dorsales, las 12 costillas, sus correspondientes cartílagos y el esternón. Más sencillo y científicamente considerado, el tórax puede definirse como el espacio comprendido entre los 12 arcos viscerales de la columna dorsal, regularmente superpuestos en sentido vertical. En cuanto a altura, mide 12 centímetros, por detrás 27 centímetros y a los lados de 32 a 34 centímetros. Puede escribirse en una superficie exterior, una superficie interior, la base y el vértice. Gracias. Les voy a hablar sobre qué es la pared torácica. La pared torácica es una cubierta expansible que cierra herméticamente la cavidad cónica del tórax. Está constituida por la caja torácica y los músculos que se encuentran entre las costillas, la piel, el tejido subcutáneo, la fascia y los músculos de la cara anterolateral. Las mismas estructuras que cubren su cara posterior se consideran pertenecientes al dorso, como por ejemplo las glándulas mamarias que se localizan en las mamas y pertenecen al tejido subcutáneo de la caja torácica. Entre las funciones que este realiza encontramos que protege a los órganos vitales del tórax y abdomen de las fuerzas del exterior, resiste las presiones negativas generadas por la inspiración y el retroceso elástico de los pulmones, proporciona inserción al miembro superior y resiste su peso, y proporciona también inserción a los músculos que le dan estabilidad al miembro superior en relación al tronco, como a los músculos del abdomen, cuello, dorso y de la respiración. Debidamente a que su estructura es relativamente delgada y está constituida por las costillas y sus articulaciones, esta es capaz de absorber muchos golpes sin llegar a fracturarse o deformarse. Esto es debido a que proporciona rigidez y dentro de ella se encuentran estructuras importantes de la circulación y respiración, como lo son el corazón, los pulmones, los grandes vasos y la tráquea. Y siguiendo con el tema, yo les voy a mencionar algunas de las características que podemos encontrar en la pared torácica. La pared ósea ventral anterior del tórax es la de menor tamaño. Se extiende desde la escotadura supraesternal hasta la apófisis sifoide, con una distancia aproximada de 18 centímetros en el adulto. La componen los huesos alineados en forma vertical, que son el manubrio, el esternón y la apófisis sifoide. En cuanto a su división, fundamentalmente que consiste en el mediastino y que tiene una forma de cono truncado o pirámide, y que su pared está formada por los arcos costales, es decir, las costillas, y que los músculos intercostales que se unen anteriormente al hueso esternón por medio de cartílagos y posteriormente a la columna vertebral. La irrigación y la inervación de las paredes del tórax está a cargo de los paquetes vasculonerviosos intercostales. El paquete vasculonervioso intercostal consiste en la asociación de una vena, una arteria y un nervio. Dentro de la osteología de los huesos que conforman el tórax, hablaremos específicamente al más anterior de ellos, y el único que se encuentra en la línea media. Este es el esternón. Dentro de la clasificación es un hueso plano, que en su límite superior va desde la vértebra D3 y en su límite inferior llega hasta la vértebra D10. A pesar de que es un hueso plano, no es totalmente recto. Debido a su forma, desde una visión lateral es cóncava hacia atrás, es decir, que hacia adelante me va a dar una gran convexidad, mientras que hacia atrás me va a dar una gran concavidad. El esternón está conformado por tres grandes partes. La parte más superior es la que denominamos como el mango del esternón o el manubrio del esternón. Luego viene una parte media, que es la que llamamos como el cuerpo del esternón. Y por último viene la parte más inferior, que es la que denominamos como el apéndice sifoide. El esternón es una estructura muy importante,
cuya función principal es proteger los huesos que se encuentran en el tórax, así como también a este nivel protege lo que es el corazón y los pulmones. También es una estructura muy importante al punto de vista muscular, ya que muchos músculos se originan y se insertan en él. A nivel del manubrio se origina el músculo esternocleidomastoideo en su cara anterior y en su cara posterior el esternotiroideo y el esternocleidoideo. A nivel del cuerpo, en su borde lateral se originan los músculos intercostales internos. También llega la membrana intercostal externa, así como también se origina en el dorso el músculo transverso del tórax, también llamado triangular del esternón. En la cara anterior, tanto del manubrio como del cuerpo, se origina el músculo pectoral mayor. Por último, a nivel del apéndice sifoide, podemos encontrar el músculo oblicuo externo y oblicuo interno, que se inserta a través de su aponeurosis en el dorso del cuerpo del apéndice sifoide y en su zona ventral también. El manubrio del esternón es la parte más superior de esta estructura. Esta recibe el nombre debido a que cuando se forma la articulación externo-clavicular, es decir, cuando se articula con las clavículas, esto le brinda una forma de manubrio o de volante. Por otra parte, en su parte superior, en el centro, posee una escotadura, la cual recibe el nombre de escotadura yugular. Por sus zonas laterosuperiores, también posee dos escotaduras, las cuales reciben el nombre de escotaduras claviculares, y es allí donde se forman las articulaciones externoclaviculares, que son articulaciones de tipo sinovial. Cuando más adelante nos encontramos con el cuerpo del esternón, que esta es la parte de esta estructura que es plana y es la que es realmente cóncava hacia su cara posterior y convexa hacia su cara anterior. Cuando en su cara posterior es de textura lisa, mientras que en su cara anterior es de textura rugosa y posee varias crestas transversales a nivel de lo que serían las inserciones de la tercera, cuarta y quinta costilla. Esto indica que fueron zonas donde se fusionaron los huesos. Si nos fijamos desde las caras laterales, tal cual como se ve acá en la imagen, podemos notar que posee 4 escotaduras, y es aquí donde se insertan las costillas de la tercera, cuarta, quinta y sexta. Por otra parte, en la parte más inferior se encuentra el apéndice sifoide. Cabe destacar que esta estructura es un cartílago, solo que después de los 50 años se comienza a osificar, es decir, se convierte en hueso. Este cartílago posee una fosa o una depresión en su cara anterior, y la cual recibe el nombre de fosita gástrica. Se encuentra por encima del epigástrico y del estómago. Cabe destacar que no mencioné la segunda y la séptima costilla, debido a que estas se insertan en las articulaciones que posee este hueso, pero estas van a ser explicadas con lujo de detalle por mi siguiente compañero. Bien, y vamos a hablar sobre algunas articulaciones del esternón, comenzando por la articulación manubrio esternal. Esta articulación une al manubrio con el cuerpo del esternón. Esta articulación es de tipo cartilaginosa secundaria o sínfisis. Esta solo permite un ligero movimiento de angulación durante el proceso de la respiración. Cabe destacar que en esta articulación se recibe la segunda costilla formando una angulación denominada ángulo de Lewis, el cual se usa como referencia para hallar a la segunda costilla y a partir de esta empezar a contar a las demás. La otra articulación es la articulación sifoide external, la cual une al cuerpo del esternón con el apéndice sifoide. Esta es de tipo cartilaginosa primaria o psicondrosis. En esta articulación, el apéndice sifoide se puede mover un poco hacia atrás presionando a su superficie anterior, creando una angulación que nos permite hallar la séptima costilla. Hoy les vengo a hablar sobre las articulaciones costovertebrales. Las costillas se unen a la columna vertebral en 2 puntos: el cuerpo vertebral y la apófisis transversa. Articulaciones costilla-cuerpo vertebral. Mediante sus 2 carillas articulares, cada costilla se une con 2 cuerpos vertebrales.
contiguos y su disco intermedio. Articulaciones costilla, apófisis transversa. Tiene lugar mediante una tuberosidad existente en la costilla. En cada segmento del raquis torácico, un par de costillas se articula con las vértebras mediante 2 articulaciones por cada costilla. Por un lado tenemos la articulación costovertebral, localizada entre la cabeza costal y el disco intervertebral, y los cuerpos vertebrales. Por otro lado, la articulación costotransversa, localizada entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de las vértebras subyacentes. La articulación costovertebral en un doble artrodia y está constituida en el lado vertebral por 2 carillas costales, una en el borde superior de la vértebra inferior y la otra en el borde inferior de la vértebra superior. Existe un ligamento interóseo que se origina en el vértice de la cabeza costal, entre las 2 carillas articulares, y se fija en el disco intervertebral y separa esta articulación, la cual estará cubierta por una cápsula articular única en 2 cavidades auriculares distintas, una superior y otra inferior. En cuanto a la articulación costovertebral, debemos saber que está reforzada por un ligamento radiado, en el que se distinguen 3 haces. Un haz superior que se inserta en el cuerpo de las vértebras adyacentes, un haz inferior que junto con el superior se inserta en el cuerpo de la vértebra adyacente, un haz medio que se inserta en el anillo fibroso del disco intervertebral, al igual que la articulación costovertebral. La articulación costotransversa también es una artrodia constituida por 2 carillas ovaladas, una localizada en el vértice de la apófisis transversa y la otra localizada en la tuberosidad costal. El ligamento costotransverso interóseo es corto y resistente. El ligamento costotransverso posterior se trata de una cintilla rectangular de 1,5 centímetros de longitud por 1 centímetro de anchura, que se extiende desde el vértice de la apófisis transversa a la parte lateral de la tuberosidad costal. El ligamento costotransverso superior es grueso, resistente, plano y cuadrilátero. El ligamento costotransverso superior es grueso, resistente, plano y cuadrilátero. Se extiende desde el borde inferior de la apófisis transversa al borde superior de la costilla subyacente. Esto fue todo, muchas gracias. Articulación costocondral. Es una articulación de cartílago hialino tipo sin artrosis y de género sin condrosis. Su superficie articular es el borde lateral del cartílago y el extremo external de la costilla. En la superficie extrema de la costilla hay una depresión en forma de copa que se le llama copa articular. Con esta se articula el cartílago costal. Medios de unión periósteo con pericondrio. Yo les vengo a hablar sobre la articulación de los cartílagos costales con el esternón o articulación condroesternal. Los primeros 7 cartílagos costales prolongan las costillas hasta el esternón y se articulan de esta columna ósea porque son propios. De la 8 a la 10 son cartílagos comunes. La superficie articular por parte del esternón podemos ver que se encuentran 2 pequeñas carillas planas, una superior y la otra inferior. Y por parte del cartílago costal también podemos ver que se encuentran 2 pequeñas carillas planas, una superior y la otra inferior. Pero mirando en sentido inverso y transformando la extremidad del cartílago, podemos ver que pertenecen a un ángulo saliente. También vemos que la articulación condroesternal tiene similitud a la articulación costovertebral. Sus medios de unión, como podemos ver, tienen la cápsula fibrosa que es reforzada por 2 ligamentos radiados, uno anterior y el otro posterior. También está el ligamento interóseo. También tenemos
el ligamento capsular que se extiende al perímetro de una superficie articular a la otra. Pero no es más que decir que es la membrana fibrosa. También está el ligamento radiado anterior que refuerza por delante de la cápsula articular, por aquí. Y también está el ligamento radiado posterior que es por detrás de la misma articulación. Y podemos ver que está en la misma disposición que el anterior. Pero es mucho decir que, o también así, vemos que es mucho más débil que la anterior. También tenemos el sitio de inserción terminal del ligamento radiado anterior, que es el porósteo subyacente. Los movimientos. Podemos ver que los movimientos son semimovibles, ya que este tipo de articulación son de cartílago y hueso y no nos permiten tanta movilidad como las movibles. También podemos ver que es abducción, que se aleja de la línea media, y aducción, que se acerca a la línea media. Articulación intercondral. Es una articulación plana de tipo sinartrosis o anfiartrosis y de género sincondrosis. Las articulaciones intercondrales se encuentran formadas entre los cartílagos costales de las costillas, los bordes contiguos de la sexta, séptima, octava y algunas veces también de la novena y décima costilla. Cartílagos costales articulan entre sí por facetas pequeñas. Se encuentran ubicados en la parte media de los cartílagos costales. En la mayoría de los casos, en un punto más próximo al extremo externo que el interno. Para formar estas articulaciones, los correspondientes cartílagos se ensanchan por sus bordes, dirigiéndose de este modo el uno hacia el otro. Las dos carillas articulares se mantienen en mutuo contacto por el pericondrio, el cual a nivel de cada articulación intercondral pasa sin ninguna interrupción de un cartílago al otro, constituyendo una especie de ligamento capsular. También se mantienen en contacto por algunos manojos fibrosos, de dirección vertical u oblicua. También por algunos manojos en la cara posterior se mantienen en contacto. Una sinovial rudimentaria reviste interiormente la cápsula articular, permitiendo de este modo el deslizamiento ligero de algunas de las articulaciones. Voy a hablar un poco sobre las costillas y sus características generales. Las costillas son huesos planos dispuestos en forma de arco entre la columna vertebral y el esternón. Son 24 costillas, 12 por cada lado. Se cuentan de arriba hacia abajo. Las 7 primeras se articulan con el esternón y se denominan verdaderas. Las 5 últimas no tienen relación directa con el esternón y se denominan falsas. De estas, las 2 últimas son libres en su parte anterior, ya que se denominan flotantes. Características generales. Las costillas son 12 por cada lado, entre verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son 7 y se articulan el esternón por los cartílagos costales. Las falsas son 3 y se unen por un solo cartílago. Las flotantes no se unen al esternón ni al cartílago costal. La longitud aumenta de la primera a la séptima costilla y disminuye desde la séptima a la 12ª costilla. Cada costilla presenta un cuerpo, un extremo anterior y un extremo posterior. En el cuerpo podemos encontrar la cara lateral, cara medial, borde superior y borde inferior. En la cara lateral es en donde sobresale el ángulo costal. En la cara medial presenta en su parte inferior el surco de la costilla. En el borde superior puede ser romo o obtuso. Y en el borde inferior es delgado y rugoso. Aquí se forma el labio linferolateral del surco de la costilla y se insertan los músculos costales. En el extremo posterior podemos encontrar lo que es la cabeza, el cuello y la tuberosidad costal. En la cabeza podemos apreciar que tiene 2 carillas articulares para los cuerpos vertebrales. En el cuello presenta un estilo rugoso para la inserción ligamentosa. Y en la parte de la tuberosidad costal se ubica entre 2 estructuras anteriores con una carilla para articular la apófisis transversal de las vértebras dorsales. En el extremo anterior podemos encontrar un ligamento abultado
que presenta una carilla para alojar los cartílagos costales. A continuación, mi compañera Mariana. Caracteres generales de las costillas. Las costillas no son horizontales, se implantan oblicuamente en la columna vertebral, de modo que forman con este tronco óseo un ángulo abierto hacia abajo que se llama ángulo costovertebral. Las costillas se dirigen hacia afuera para ganar la extremidad externa de la apófisis transversa. A partir de este punto continúan un trayecto describiendo una curva cuya concavidad mira hacia adelante, formando un ángulo posterior de las costillas, continuando con los cartílagos costales para dar origen a un ángulo anterior de la costilla. La primera incurvación de la costilla se llama curvatura de arrollamiento o curvatura sobre el plano. La segunda incurvación se llama curvatura de torsión o curvatura por los bordes. Cada costilla posee un cuerpo y dos extremos, uno es posterior y el otro es anterior. Cuerpo parte media. Empieza en el ángulo de la costilla y termina en el punto de unión del tercio anterior de este hueso, prestando inserción a los dos músculos intercostales. Al mismo tiempo se alojan a la vena intercostal, a la arteria intercostal y al nervio intercostal. El extremo anterior de las costillas ligeramente es ensanchada, presenta una cara cóncava. Extremo posterior de la costilla. Esta constituye dos porciones. En el arco costal, por ella hay que distinguir la cabeza, la tuberosidad y el cuello. La cabeza está destinada a articular con los cuerpos vertebrales, desprendiéndose con el disco intervertebral. La tuberosidad está situada frente a frente del extremo de la apófisis transversa. Y el cuello es la porción de la costilla intermedia entre la cabeza y la tuberosidad, prestando la apófisis transversa. Características propias de las costillas óseas. De las 12 costillas, solo 4 presentan características particulares que permiten distinguir de las demás. Estas son la primera, la segunda, la undécima y la duodécima. La primera costilla posee dos bordes. Uno es externo y convexo y el otro es interno y cóncavo, que dan paso a la arteria subclave. En ella también se encuentra el tubérculo del isfrán. Segunda costilla. Sus dos caras son oblicuas y horizontales. Se caracteriza por la presencia de la superficie rugosa, undécima y duodécima. Estas costillas son casi rectilíneas y no presentan ningún indicio de torsión. La duodécima se distingue de la undécima por ser mucho más corta y también por carecer de un ángulo posterior. Costillas externales y cartílagos costales. Son 24, 12 de cada lado. Estos ofrecen caracteres generales comunes a todos y caracteres particulares que poseen solamente algunas de ellas. Las 7 primeras prolongan las costillas hasta el esternón. Cada una de las 3 siguientes, octava, novena y décima, no llegan al esternón, sino que se inserta en el cartílago situado inmediatamente por encima. Los últimos se pierden en medio de los músculos anchos del abdomen. Yo les voy a hablar de los caracteres generales de los cartílagos costales y los caracteres particulares de los cartílagos costales. No está de más mencionar que un cartílago costal es una prolongación flexible y transparente situada anteriormente para unir las costillas de manera directa o indirecta al esternón. Los caracteres generales de los cartílagos costales se consideran entre ellos una cara anterior y una cara externa, una cara posterior o una cara interna, un borde superior y un borde inferior, siendo cada una de estas regiones de continuación de sus homónimas a los arcos costales de sus dos extremos. El externo es saliente, el interno igualmente saliente. Los caracteres morfológicos indicados corresponden a los primeros 7 cartílagos costales, pues los 5 últimos no tienen conexión ninguna al esternón. Los caracteres particulares están los cartílagos y se trata de sus dimensiones. En la primera costilla tenemos el cartílago número 1 que mide 2 centímetros. El cartílago 2 y 3 miden de 2 a 3 centímetros. El cartílago 5 va hasta el séptimo
y miden de 12 a 14 centímetros, el cartílago 8 mide 10, el cartílago 9 mide 7 centímetros, el cartílago 10 mide 4 centímetros, el cartílago 11 mide 2 centímetros, el cartílago 12 mide de 6 a 8 milímetros. En sus direcciones está el primer cartílago es oblicuamente hacia abajo y hacia adentro. El cartílago 2 es horizontal. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 son oblicuos, pero hacia arriba y hacia adentro, todo diferente al primer cartílago. El cartílago 5, 6 y 7, estos cartílagos en sus bordes tienen carillas articulares. El cartílago 8, 9 y 10 son horizontales y también consisten con carillas articulares. Los cartílagos 11 y 12 son finos, son angulados, son veriformes y son flotantes. Estos cartílagos no consisten con carillas articulares. Como pueden observar en el video, los cartílagos son los que se marcan de color negro. Luego que hablar sobre los caracteres comunes de todas las vértebras. Son 7 caracteres. Cuerpo de la vértebra. Es la porción más voluminosa de la vértebra. Da con una vértebra su solidez y resistencia. Tiene forma de cilindro y por consiguiente podemos considerar en ella 2 caras y una circunferencia. Agujero vertebral. Comprendiendo entre la parte posterior del cuerpo de la vértebra y la apófisis espinosa, el agujero vertebral tiene forma de triángulo. Los agujeros vertebrales superponiéndose crean en su conjunto un conducto, que es el conducto raquídeo, en el cual se aloja lo que son la médula espinal y sus anexos. Apófisis espinosa. Situada en la línea media, al igual que el cuerpo, se dirige directamente hacia atrás en forma de una larga espina, a la cual debe su nombre, distinguiéndose en ella lo que es una base, un vértice y 2 caras laterales. Apófisis transversal. Como su nombre indica, se dirige transversalmente hacia afuera, como la apófisis espinosa. Apófisis articular, así llamada porque se puede articular con otras vértebras. Se puede decir que viene en 4 de números de 4, 2 superiores o ascendentes o 2 inferiores o descendentes. Las apófisis articulares superiores se articulan con las apófisis articulares inferiores, inmediata superior o viceversa, y las apófisis articulares inferiores con las superiores. Láminas vertebrales, son 2 láminas, una izquierda y otra derecha. Dependiendo de cómo lo vea esa persona, las láminas vertebrales no son verticales, sino que son ligeramente oblicuas hacia abajo y atrás. Se puede decir que es más fácil de comprender porque su conjunto, su agujero raquídeo y su circunferencia inferior es más grande que la superior. Pendículo, las 2 porciones óseas estrechas y delgadas que unen la base de la apófisis transversal con las 2 apófisis articulares correspondientes a la parte posterior lateral del cuerpo vertebral, de modo que los pendículos limitan lo que son por los lados gracias al agujero vertebral. A continuación les voy a hablar sobre los caracteres propios de las vértebras de cada región. En las vértebras de la región cervical, aquí podemos ver su vista superior y su vista lateral. Su cuerpo es prolongado y en sentido transversal. Lo que más caracteriza a su cuerpo es la presencia de los extremos laterales de su cara superior, de 2 eminencias que se encuentran en dirección anteroposterior y se designan con el nombre de gancho o apófisis semilunar. Su agujero vertebral es grande y tiene forma triangular. La base de este triángulo es el cuerpo de la vértebra. Su apófisis espinosa es corta y poco inclinada. Y su borde inferior presenta un profundo canal y su vértice se bifurca formando 2 tubérculos que son apófisis bituberculosa. Su apófisis transversa se implanta en los costados de la vértebra y su base presenta un agujero transverso destinado a dar paso a la arteria vertebral acompañado de una vena y del nervio diafragma. La apófisis articular, las 2 inferiores miran hacia atrás y abajo y las superiores miran hacia adelante y abajo. En las vértebras de la región dorsal, su cuerpo, su diámetro transversal y antero-posterior son casi iguales, su canal horizontal está muy marcado y su cara posterior está profundamente excavada. Su agujero vertebral es pequeño y tiene forma circular. Su apófisis transversa está inclinada hacia abajo, es larga y tiene forma triangular y no está bifurcada. Su apófisis espinosa, su apófisis articular, las 2 superiores miran hacia adelante y atrás y las inferiores miran hacia atrás y abajo. En las vértebras de la región dorsal,
lumbar, su cuerpo vertebral está muy desarrollado, su agujero vertebral tiene forma de triángulo equilátero, su apófisis espinosa está horizontal y está muy marcada, y su apófisis transversa, mejor conocida como apéndice castiforme, son muy delgadas y su vértice es muy afilado, y su apófisis articular, las superiores están en forma de canales mirando hacia adelante y atrás, y las inferiores en forma de eminencias verticales mirando hacia adentro y afuera. Bueno, ya para culminar con nuestra exposición, les voy a hablar un poquito acerca de las características propias de dichas vértebras. En cada una de las regiones de la columna vertebral existen unas vértebras que presentan caracteres individuales, suficientemente marcadas para ser distinguidas entre sí. No solamente las vértebras de las regiones próximas, sino también de las que pertenecen a la misma región. Estas están siempre situadas en los extremos de las regiones a que pertenece cada una. Estas son vértebras de transición. Entre ellas tenemos la primera vértebra cervical o atlas. Esta vértebra está esencialmente constituida por dos masas laterales unidas entre sí, por delante y por detrás. También por dos láminas arciformes que constituyen el arco anterior y posterior. También está la segunda vértebra cervical o axis. Esta se separa mucho menos que la precedente de tipo general de vértebras. En efecto, presenta bastantes diferenciados para que puedan distinguirse a primera vista. La sexta vértebra cervical. Esta vértebra no ofrece ninguna particularidad tan marcada que en un raquis no articulado permita distinguirla de las tres vértebras situadas más arriba. Quizás podamos encontrar en su apófisis transversa el tubérculo anterior un poco más desarrollado y el canal un poco más ancho. En la séptima vértebra cervical o promitente, esta vértebra presenta caracteres mixtos, a diferencia de las otras vértebras cervicales mencionadas. Se le conocerán siempre por su apófisis espinosa y por la apófisis transversal. La primera vértebra dorsal es también una vértebra de transición. Se parece a las vértebras cervicales por su apófisis articulares, por su pedículo y sobre todo por su cuerpo en cuya cara se ve. También dentro de las dorsales están la décima vértebra dorsal. Esta se distingue de las demás vértebras de la misma región por no tener más que una semicarilla situada en la parte superior del cuerpo, destinada a la décima costilla, y la semicarilla inferior no existe, porque la undécima se articula exclusivamente con la undécima vértebra dorsal. También está la undécima y la duodécima vértebras dorsales. Estas dos vértebras, por su aspecto exterior, se parecen ya a las vértebras lumbares y están caracterizadas esencialmente por la carencia de carillas articulares y en la apófisis transversales por la presencia de carillas únicas a cada lado del cuerpo. Ya para culminar, tiene las vértebras lumbares, que es con las que conectan con las dorsales y con el sacro. Esta quinta vértebra lumbar presenta anomalías extremadamente numerosas. La cara inferior del cuerpo vertebral, perdiendo enteramente el paralelismo de la cara superior, que es horizontal, es marcadamente oblicua de atrás a adelante y de arriba a abajo, y por lo tanto la altura del cuerpo vertebral es mucho más considerable por delante que por detrás. Muchas gracias, espero que les guste.